Bueno, buenas tardes. Buenas tardes a todos y todas. Estamos aquí juntos con Mati. Yo soy Jera. Un 8 de enero del 2025. Son exactamente las 15:46 de la tarde. Y bueno, estamos dándole comienzo a este primer capítulo del podcast. Un poco, bueno, ya en la descripción los invitamos a leer un poco de qué se trata este podcast, cómo surgió la idea. Básicamente nada, es poder compartir con ustedes, con los que estén escuchando, las ideas, las conversaciones, todo lo que nos va surgiendo en el día a día que decimos, che, qué bueno estuvo esto, qué bien que nos hizo. Qué bueno estaría poder compartirlo, poder pasar el mensaje. Y ahí decimos, che, ¿qué podemos hacer para eso? Bueno, en principio habría que poder grabarlo, que poder atesorarlo en un soporte, que esto es lo que estamos haciendo, este es nuestro proyecto, y poder compartirlo, ¿no? Poder subirlo a las plataformas y que pueda llegar a todas las personas, ¿no? Un poquito los disparadores de hoy, de este primer capítulo, surgen de varias fuentes, ¿no? Tuvimos la semana pasada un grupo de recuperación muy lindo, en el que estuvo acá Mati contándonos un poco su experiencia y un poco su historia. Recuerdo que después de ahí Mati nos fuimos a correr y bueno, se dieron también esas charlas que se dan cuando corremos, en donde nos contamos cómo venimos, hablamos de los aprendizajes, de nuestros recuerdos, de nuestra historia, de las cosas que leímos, que escuchamos en la semana, que nos parecieron interesantes. Todo lo que sentimos, creo que esta es la clave, todo lo que sentimos que nos fortalece la espiritualidad y este camino de recuperación, que es siempre tratar de estar bien, de estar un poco mejor. Algo que siempre decimos que es tratar de siempre mejorar la versión de nosotros mismos que somos, de ser una mejor versión de lo que fuimos. Y para eso hay un montón de herramientas. Una que es la que estamos ahora tratando de sumarlos también a ustedes, es la conversación. Son las charlas, como me decía Mati recién. Y en un punteo que hicimos, que lo vamos a tomar un poco como guía de este primer capítulo, a mí me quedó, Mati, una frase que vos dijiste en el grupo, que fue: el consumo es un infierno camuflado de cielo. Esa frase que además tiene como un tinte hasta poético, ¿no? Podría ser el comienzo, podría ser el título de este primer capítulo del podcast, pero podría ser el título de un cuento, de un relato, de una historia. Me impactó mucho porque resoné muchísimo con eso que uno quizás busca. Ahí, bueno, un poco hablamos en plural, pero sabemos que siempre en recuperación hablamos de nuestra propia experiencia, hablamos en primera persona. Uno, cuando buscaba el consumo, quizás iba en busca de algo que se asemeje más a lo que podemos pensar que es el cielo, ¿no? Y terminaba encontrando otra cosa. Y esa otra cosa era prácticamente la contraparte de eso, que estaba a las antípodas, que estaba en el otro extremo, y que estas palabras que utilizó Mati para esa definición nos llevan a pensar en el infierno. Y también palabra que me resulta muy, muy certera para lo que uno experimentó.
Eh, pero no me dejo asombrar porque siempre era una y otra vez ir en busca de ese cielo. Yo como un poco redefinía la frase y decía, claro, yo una y otra vez iba en busca de ese cielo que se terminaba convirtiendo en un infierno. La enfermedad un poco es la repetición de esa búsqueda cuando uno ya sabe que detrás de esas puertas del cielo que podrían ser, porque uno una vez las puede abrir, la puerta del cielo puede estar camuflada, o sea, serían las puertas del infierno, ¿no? Que pueden estar camufladas de cielo. Pero si las abrís y ya te metes en el interior, ya ahí ves que esas puertas camufladas de cielo, que parecían ser las puertas del cielo, terminaban siendo las puertas del infierno. Cuando uno entró, cuando uno atravesó la puerta e ingresó en el interior, vio el infierno. Ahora, como decía, eso se repite infinitamente. Uno sigue buscando ese cielo, sabiendo también que está el infierno del otro lado. Las paradojas que puede tener quizás la enfermedad, que son como tan lógicas en la cabeza de una persona en consumo. Esa repetición y esa contradicción constante. La frase me parece que está buenísima. A mí me impactó mucho por la poesía que tiene y por dejar de manifiesto también esa paradoja. Bueno, la verdad espero que los que estén escuchando este podcast puedan admirar a Jera como lo admiro yo. Que no tenía esta faceta de él hablando en una grabación. Si bien supongo que estás algo tenso, yo también lo estoy porque, bueno, se supone que esto algún día lo va a escuchar alguien, entonces, pero realmente les deseo que les pueda llegar la manera de ver las cosas de él y de explicarlas con su suavidad y su capacidad. Bueno, yo lo estaba escuchando atentamente y bueno, el infierno camuflado de cielo, estaba pensando mientras hablaba Jera. Nosotros siempre vamos a usar la palabra resonar, que resueno, yo resueno. Yo la conocí en recuperación, en los grupos, y es lo que cuando habla la otra persona a uno le dispara algún pensamiento o algo, alguna idea, algún recuerdo. Y bueno, yo lo que puedo decir de esta frase es como tal vez el camuflaje ese del que habla la frase era que yo no muchas veces, y no sé si la mayoría en mi caso, yo me creía que era el cielo a donde yo llegaba, lo que a mí me hacía sentir, las noches y los días que yo pasaba. A mí se me camuflaban totalmente y si bien la resaca del día después era mortal y la culpa que yo tenía, eso se me olvidaba. Se me olvidaba rápidamente en 1 o 2 días cuando ya me empezaba a sentir mejor, y ese malestar y ese riesgo de vida, que era un riesgo de vida haber consumido como yo había consumido, y habiendo hecho las cosas que había hecho en consumo, yo me olvidaba del infierno ese en el que había estado y lo veía otra vez como algo que no era tan grave, que todo lo contrario, que era algo lindo, que me iba a servir para tal o cual cosa. Entonces,
estoy tratando de explicar brevemente cómo era que a mí se me camuflaba en cielo. Cuando la historia mía de consumo me mostraba que yo era una persona que abandonaba la universidad, que me mudaba de una provincia a la otra por problemas con las drogas, pero yo siempre minimizaba, negaba lo que me pasaba, negaba el problema que me traía el consumo y capaz se lo atribuía a la mala suerte, a que bueno, para todo lo que consumo no es tan grave que cada tanto me pase algo y cosas así. Cuando en ese infierno que yo hablo, mi vida no tenía sentido, no tenía un sentido, no tenía proyectos, no tenía mucho valor. Entonces me quedaba en cosas, en placeres, como para justificar la existencia, y ahí era cuando yo me alegraba, cuando iba a tener algún placer. Mi día era ficticiamente alegre porque yo sabía que iba a consumir o iba a darme un banquete, de bebidas, de comida, de sexo, si podía ser también, y bueno, realmente estaba perdido, y yo todo esto lo puedo poner un poco en palabras una vez que conozco la recuperación, porque esta enfermedad es tan maldita que yo ni siquiera me podía explicar a mí mismo, porque hasta a mí mismo yo me mentía. Entonces, esta negación no me dejaba ver que yo estaba en el infierno. Entonces, esto es un poco lo que yo pensaba. Y no sé si querés que siga con el otro disparador o querés decir algo más de... Sí, no, bueno, lo que quería decir para que Mati pase al segundo punto de este índice que nos arrojaron un poco nuestros últimos encuentros y charlas, es que bueno, yo admiro a Mati también por su manera de comunicar, ¿no? Creo que siempre hay diferencias, hay como diversidad en las distintas personalidades y cada uno es muy efectivo de la manera en que encuentra sus palabras con los distintos matices, y yo particularmente admiro muchísimo a Mati cómo puede ir reflejando sus ideas y su experiencia en cómo las cuenta. Y también de que, bueno, estamos los dos nerviosos, sí, porque y por ahí pensaba, está bueno como blanquear, ¿no? Este nerviosismo que de alguna manera lo estamos camuflando de calma y estamos como un poco nerviosos porque, bueno, por las ganas que tenemos también de que nos salga bien lo que queremos contarles, que bueno, siempre sale bien. No me quiero adelantar también a otro punto que puede tener mucho que ver con eso, que más adelante vamos a hablar, pero siempre después termina saliendo bien también. Otra cosa que podemos puntear es a veces cómo la cabeza nos genera temores infundados y a veces no nos permite vivir ciertas experiencias que valen la pena vivir. Pero bueno, nada, quería acortar esto con lo que decía Mati. Obviamente dijo la palabra resonando, algo que vamos a hacer todo lo que escuchemos y compartamos este podcast. Y cuando hablaba de negación, creo que es un poco también la clave de eso, de seguir con esa búsqueda y no sé, quizás como también yendo a lo del cielo y el infierno, como de alguna manera teniendo siempre la esperanza de que ese cielo iba a perdurar, de que esta nueva vez ese infierno no iba a ser tal, o la próxima vez, y el infierno siempre aparece, el infierno siempre estaba del otro lado. Creo que hay también cierta parte o gran parte de la negación que es tan funcional a veces al consumo y a la enfermedad. Así que nada, solamente quería acotar esto en este ida y vuelta que vamos a ir tramando con Mati. ¿Cómo es, Mati, entonces el segundo punteo?
Bueno, Segundo punto. segundo puntito. Ahí te pasé un mate, Jera, no sé si podés tomar mientras hablás, pero bueno, yo te lo pasé. Estamos descubriendo cómo es esto. Para mí tiene algo como de... Algo no, tiene mucho valor lo que estamos haciendo porque más allá de los nervios y de la cero experiencia que tenemos, por lo menos yo, en hacer algo así, lo estamos haciendo. O sea, es una cosa más que estamos logrando en recuperación, que vemos que las cosas son posibles cuando uno se las propone. Así que, nada, la verdad que me pone muy contento. Con el correr de los minutos me voy poniendo un poquito más cómodo, pero bueno, nada, lo estamos haciendo de corazón. Como siempre sucede que nos juntamos. Así que otro punto que habíamos anotado, que grabamos, no sé si lo dijiste, pero lo grabamos mientras corríamos la conversación, que hasta ese trabajo nos estamos tomando porque lo queremos hacer bien. Y al escuchar la grabación el otro día mientras limpiaba, yo tomé un par de apuntes. Y el segundo punto sería la escritura, que es una herramienta de la recuperación que yo ahora que lo pienso, yo escribía canciones desde la adolescencia. Ahora tengo 39 años. Desde la adolescencia que escribía canciones y siempre me gustó, mediante la escritura, decir lo que me pasaba, pero nunca lo había visto como una herramienta para mí principalmente, porque la verdad que cuando yo puse acá que es una conexión real con el corazón, y es realmente así. Yo suelo meterme en un mundo de conexión interna y sinceridad, que es uno de los fundamentales de la recuperación. Ser sincero. Yo creo que si uno no es sincero, por lo menos yo, si no era sincero, me iba a costar mucho primero dejar de consumir y después intentar cambiar la manera en la que estaba viviendo. Con esta sinceridad interna sería que para mí tiene conexión con el espíritu y con Dios. Yo puedo escribir sin parar desde el corazón. Yo lo uso en las notas del celular, escribo ahí y me voy metiendo cada vez más y junto un pensamiento con otro y me acuerdo de otra cosa. No, pero yo de esto pienso lo otro. Y yo me asombro cuando alcanzo ese punto de sinceridad, que después al leérselo y compartírselo a otra persona o a los chicos y chicas de los grupos, a los profesionales, uno nota los resultados. Yo me doy cuenta porque es el real Mati, el verdadero Mati, el que está abriendo su corazón y honestamente contando lo que piensa de tal o cual tema, y eso genera en los demás una reacción como también sincera y también de conexión con lo que uno está compartiendo, que en recuperación también aprendemos a valorar cuando el otro está abriendo sus intimidades, su interior con uno, y que muchas veces ni siquiera lo ha hecho con sus amigos de toda la vida o con sus parejas o con sus familiares, y lo está haciendo con uno que tal vez es la segunda vez que lo ve, pero está en un ambiente cuidado dentro de un grupo de recuperación, que eso después se traslada a los vínculos de recuperación. No tiene por qué darse solo en un grupo. Por ejemplo, a mí con Jera me pasa que
Bueno, sucede muchas cosas con las personas que están entre las personas que están en recuperación, o por lo menos es lo que me pasó a mí y mi experiencia. Es único, no. Pero bueno, volviendo al tema, escribir lo que uno piensa, tal vez no tiene con quién hablar o quiere plasmar una idea que viene teniendo hace un tiempo y bueno, lo escribo y salen cosas increíbles. Así que bueno, te paso, Jera, a ver si en qué resonás. Totalmente, ¿no? Un montón. Y bueno, este disparador también un poco eh, surgió en este grupo que hicimos de recuperación hace unas semanas, que fue un grupo en el que Mati un poco ocupó el centro de la escena porque nos contó un poco de su experiencia y nos leyó su experiencia. Él había escrito un relato donde él nos sintetizaba un poco cómo llegó a la recuperación, cómo fue un poco el proceso, su proceso de recuperación. Y, y nada, Mati también ya hace bastante que está utilizando la experiencia. Yo quisiera utilizarla un poco más y ahí también yo pongo un poco de manifiesto y pongo en palabras cosas que me gustaría mejorar o incorporar, como todos tenemos siempre cosas para mejorar e incorporar y está bueno detectarlas, comunicarlas y ponerlas en palabras, así que por eso también lo menciono. Y bueno, el relato ese fue espectacular porque, bueno, ya la escritura y esto no descubrimos obviamente nada y uno se da cuenta de la potencia que tiene a la hora de hilvanar un relato, una historia y poder ser como muy efectivo y muy preciso en las ideas que quiere comunicar, en qué es lo que quiere remarcar de esa historia, qué es lo que quiere poner por encima de otra cosa. También le da pocas posibilidades al olvido porque muchas veces ahora que estamos quizás tratando de narrar algo oralmente se nos pueden escapar cosas y eso, bueno, la narrativa oral quizás tenga otras virtudes, pero puede tener también otros defectos, como también los puede tener la escritura. Pero bueno, en ese caso, escribiendo uno puede darle más lugar a detalles relevantes, a cosas que quieran mencionar y deja poco lugar para que falten esas cosas que estaría bueno poder decir, porque uno tuvo el tiempo de escribirlas, de pensarlas, de volver a releerlas, de encontrar en la relectura, che, acá me faltó poner tal cosa. Y bueno, con la escritura, mientras uno va escribiendo también en ese proceso mismo, uno se da cuenta de que comunica de otra manera que es distinta a si hubiese tenido quizás que transmitir eso espontáneamente o oralmente. O por lo menos es también lo que yo siento en ese sentido. Entonces, está bueno porque uno puede descubrir cosas también escribiendo, tratando de poner en la palabra escrita las cosas que le pasan, puede ir como profundizando en el detalle de realmente qué es lo que le pasa y quizás a través de la escritura llegar realmente al foco más real de lo que a uno le pueda estar pasando, de la emoción que pueda estar transitando. Así que bueno, hablar un poco de eso me parecía también un gran tema que obviamente rescatamos de las conversaciones recientes que hemos tenido para traer acá a este capítulo. Y lo importante que creo que un poco decías, Mati, yo ahí resonaba con lo que vos decías, es que en un momento pensé en el no juzgar, que es también como una de las claves para las relaciones, ¿no? Porque cuando alguien se comunica con uno, o uno tiene conversaciones, no sé, yo siento que en la cotidiana, por ahí, en el intercambio de palabras, de ideas, en las charlas, aparece mucho enseguida el juzgar lo que el otro está pensando, lo que el otro está diciendo, como que si la comunicación o la conversación fuera un ida y vuelta de juicios sobre lo que el otro está diciendo. Y cuando dejamos de lado un poco esa tendencia por ahí que tiene la mente o nuestras cabezas a enseguida emitir un juicio de valor o un juicio
sobre lo que el otro está diciendo y simplemente lo escuchamos y después desde el otro lado cuando tenemos una respuesta, la otra persona también habla desde su propia experiencia, desde el corazón. Eh, la cosa es, no sé, al espíritu por lo menos le hace muy bien, como quizás le hace muy mal, eh, y ahí también siempre por ahí generalizamos, pero hablamos de lo que cada uno siente, ¿no? Eh, la otra manera, donde cuando uno comparte algo y recibe un juicio, una negación, una crítica, muchas veces, o la gran mayoría de las veces, sentimos que no nos ayudan mucho, como si no fuese una gran herramienta. Y bueno, lo que tienen los grupos también es eso de escuchar sin juzgar y hablar desde uno mismo después, ¿no? Ya sea que uno haya hablado oralmente o como lo escuchamos en estos últimos días a Mati cuando nos narró leyendo lo que había escrito. Así que bueno, me gustó mucho este tema, me parecía que era muy, muy relevante. Y para seguir y que no se ¿Yo te nos... puedo interrumpir un segundo? Obviamente, todas las veces que sea. Estamos aprendiendo también a meter bocados, ¿no? ¿Viste? Sí. Empezamos con un ida y vuelta y la idea es que ello se vaya haciendo más fluido y creo que nos está saliendo cada vez mejor. Así que, Bueno, yo realmente mientras te escuchaba, me empecé a emocionar, empecé a sentir esto que me pasa en recuperación por pequeñas, entre comillas, cosas, que, que esto no me parece nada pequeño, pero eh, tal vez en la balanza que lucha contra el consumo y esa vida que me acompañó durante tantos años, estas emociones que siento por pequeñas cosas, y bueno, me recordó algo que quizás a mí me hubiese gustado decirlo al principio, que lo voy a resumir así podemos seguir y terminar todos los disparadores, pero el agradecimiento, que lo venimos hablando mucho en grupos entre nosotros, y para mí hubo un antes y un después en mi vida cuando yo descubrí el poder que tiene agradecer, y yo agradezco desde estar vivo hasta este momento ahora que son las 4:14 de la tarde y estamos haciendo este primer capítulo. Agradezco muchísimo de estar vivo y poder hacer este tipo de cosas y sentir estas emociones que no sé si los que nos escuchan pueden llegar a sentir lo que yo estoy sintiendo, pero me recorren cosquillas por el cuerpo cuando me pasa y no quería parar de agradecer y te dejo seguir hablando, pero tenía que estar en el primer capítulo del agradecimiento. absolutamente. Gracias, Mati, por intervenir y que surjan estas intervenciones espontáneas. Es la idea también de este podcast. Ahí Mati acaba de decir el horario de este momento y se darán cuenta que esto es una grabación porque también mencionamos el horario cuando empezamos y no tuvo ningún corte. O sea, estamos en una charla que va fluida. Pensaba, Mati, esto también es como perdón, antes, para no olvidarme lo del tema del agradecimiento, como otro de los valores fundamentales que creo que van a visitar mucho el podcast. Y bueno, de hecho hasta tuvimos un grupo muy lindo el 31 de diciembre. Creo que había más de 90 compañeros en recuperación. Y bueno, donde el tema fundamental en ese grupo fue creo que el tema del agradecimiento, ¿no? Que es algo que, que es muy valioso para la espiritualidad de cada uno, ¿no? Y para sentirse mejor el día a día, ¿no? Todos en mayor o menor medida tenemos muchas cosas para agradecer y particularmente a mí me pasa de que me suelo olvidar de ese tipo de cosas. El ejercicio del agradecimiento quizás es un poco tener
una justa memoria con ese tipo de cosas que vivimos a la cotidiana y que vale la pena poner en relevancia, porque muchas veces a esas cosas las tapan quizás nimiedades cotidianas que nos generan ciertos malestares, pero que ocupan como siempre un lugar de privilegio en nuestras vidas, relegando un montón de cosas que nos hacen bien y que a veces son tapadas. Lo que te iba a decir, Mati, como una decisión ahora medio de producción, y por un tema de tiempo, que nos quedaron unos cuantos disparadores que teníamos pensado para hoy, que podemos, me parece, poner como un material en el capítulo 2. Acá Mati me dice que está de acuerdo. Y por ahí cerrar entonces, y nos vamos a extender un poquito más porque quizás esto nos invite a reflexionar un cierre, con una idea que tuve hoy, un poco también como para yo también poder sumar algún disparador. Ideas van a ir surgiendo todo el tiempo, y eso espero, y que se vaya enriqueciendo siempre esto. Se me había ocurrido visitar mi biblioteca, agarrar algún libro y tratar de tener como un disparador que venga, pongámosle, de la cultura, ¿no? En algún momento quizás nos visite el cine, quizás nos visite la música. En este caso, bueno, fue un poco la literatura. Fui como buscando un libro que encontré rápidamente, que se llama Metí, el libro de las mutaciones, de Bertolt Brecht. Cuando le conté un poco a Mati sobre la idea, recién 10 minutos antes de arrancar el podcast, me dijo, bueno, contame la idea, pero no me cuentes el libro, no me cuentes nada. Así resonamos como en vivo y en directo en el podcast. Y bueno, ese es el libro. Y la idea era, abrir un poco al azar entre las páginas del libro y ver dónde caíamos. Leer en esas 2 páginas del libro abierto que aparecían. Y no sé, yo suelo como siempre encontrar mensajes que de alguna manera pongo en línea con la recuperación. Los hago funcionar y traccionar a la par de ese empuje cotidiano que todo el tiempo le damos fuerza, que es la recuperación. Me pasó que, bueno, justo caí en 2 páginas donde leí, me forcé un poco y no me salió esa idea, no fue infalible esa idea, pero solo me corrí una página para atrás, o sea, había caído en la página 102 y 103. Me fui a la página 100 y 101. Bueno, después de esas 2 páginas encontré en la página 100 algo que me gustaría leer, como para traer siempre algo medio inesperado, medio espontáneo, y que nos deje pensando. Me gustó un poco esto que encontré en la página 100. Repito, ¿no? El libro de Bertolt Brecht, Metí, el libro de las mutaciones. Número redondo aparte, página 100 caí. Después vamos a ir viendo. Espero poder seguir haciendo este juego y también que nos dé material de reflexión. Se titula Del gran método, y dice: el maestro Hegel, que era un filósofo alemán, ¿no?, del siglo XVII y XVIII, enseñaba: todo lo que es solo porque al mismo tiempo no es. Es decir, porque llega a ser o deja de ser. Llegar a ser es ser y no ser. Lo mismo ocurre con el dejar ser. El llegar a ser pasa a dejar de ser y el dejar de ser pasa a llegar a ser. La cosa que deja de ser pasa a ser otra cosa. En la cosa que llega a ser
otra deja de ser. De ese modo no hay quietud en las cosas ni en quien las observa. Con solo hablar estás modificándote. Tú que hablas y se está modificando aquello sobre lo cual hablas. Pero aunque en toda nueva cosa haya algo de antiguo, podemos muy bien hablar de cosas nuevas y antiguas. La manera de expresarse de quienes aplican el gran método, en lugar de perder precisión, se vuelve más precisa. Y acá el cierre, que me pareció como un resumen y muy, muy interesante, muy contundente, dice: el maestro Hegel decía, las cosas son accidentes, las situaciones son procesos, los procesos son transiciones. Hay como algo que nos invita a llevárnoslo, ¿no? De todo esto que creo que acabo de leer y que acá Mati escuchaba, porque es como que le da muchas vueltas a una idea que, bueno, en la recuperación uno siente esa especie de renacimiento, ¿no? De ser de otra manera, de encontrar una mejor manera de ser, o su verdadero ser, ¿no? Sobre la idea de lo que somos, de lo que queremos ser y de lo que fuimos. Hay mucha reflexión y mucha espiritualidad en la recuperación. Y de alguna manera lo que también transmite, me parece, esto es como una idea de movimiento constante, ¿no? De que todo el tiempo estamos de alguna manera trabajando nuestro ser. Ahora, yo creo que lo que está bueno es que por ahí podemos direccionarlo, ¿no? Como que una dirección podemos ubicar y decir, bueno, es para allá. Ahora, en ese camino, que es como el proceso, ¿no? Donde van pasando accidentes, donde van pasando situaciones, todo el tiempo, ¿no? De hecho, hasta las más pequeñas cosas nos pueden, quizás no muy visiblemente, pero ya transformarnos en un ser en mayor o menor medida distinto del que éramos un minuto atrás, ¿no? Después de este podcast, seguramente algo distintos en nuestro ser, enriquecido, ¿no? Quizás distinto por sentirnos más ricos espiritualmente, ¿no? Lo que sentimos que nos dejan las conversaciones, que nos dejan las charlas, que nos dejan los grupos, nos va a dejar este momento. Y yo creo que a eso quizás se refiere, quizás a esas sutilezas del cambio que en el proceso, ¿no? y bien direccionadas nos van marcando como un camino. Así que bueno, le dejo el cierre a Mati para que diga algunas palabras respecto de esto y ya nos despediremos hasta el próximo capítulo. Bueno, gracias, Gera, es muy lindo lo que leíste. Qué difícil agregar algo con la explicación que diste. La verdad que, bueno, yo lo primero que pensé cuando empezaste a leer era, no sé por qué me llevó al tema de las decisiones, que uno va tomando decisiones a lo largo de su vida, que bueno, generalmente me imagino que por lo menos yo siempre intenté hacerlo mejor, más allá de que estaban equivocadas algunas de las decisiones. En ese momento por algún motivo yo pensaba que era lo mejor para mí y bueno, siempre mi psicóloga, que bueno, aclaro, tenemos la misma psicóloga con Gera, siempre me dice que cuando uno decide por algo, está decidiendo no hacer otras cosas. Entonces, pensaba un poco en eso cuando empezaste a leer lo de Hegel y bueno, después
Coincido totalmente en que es un cambio continuo. Me encanta mucho que en la recuperación uno le puede dar, como vos decías, como alguna intención para un lugar que no sé, a mí me apasiona, a mí me hace feliz, a mí me llena esta tendencia a ir para el lado siempre del cambio, porque es un cambio la recuperación en la vida de una persona, y para mi manera de ver ese cambio es espiritual. Entonces, ir apuntando a eso, y cuando uno tal vez se corre un poquito o toma una mala decisión, volver rápidamente, siempre hablándolo con alguien, porque ¿qué pasa? Yo aprendí que a mí me sucede que cuando yo me quedo con ideas en mi cabeza sin compartírselo a alguien, termino llegando a lugares oscuros. Sin ir más lejos, en estos días me estuvo pasando a lugares como más de desesperanza, de tinieblas, de oscuridad, que bueno, en este cambio uno tiene que constantemente estar trabajando. Para mí, manera de ver las cosas, es una hermosa manera de vivir, estar atento y alerta de hacer las cosas lo mejor que uno pueda, con todo su corazón. Pero bueno, descubriendo cosas que vamos a ir comentando en los próximos capítulos que van sucediendo, que a uno lo llevan a actuar de esta manera que vengo tratando de explicar. Así que bueno, no sé si pensé muchas cosas más, pero bueno, por hoy vamos a ir concluyendo. Totalmente, y ahí se siguen abriendo. Creo que cada final del podcast va a dejar abiertos temas para el próximo capítulo, lo que me parece que es muy bueno, ¿no? Para darle continuidad a la serie de capítulos que se vayan sumando en el futuro, y que todo tenga también un hilo conductor. Así que, bueno, sin más, felices con Mati de haber llegado a este momento, y bueno, nada más que saludarlos hasta el próximo capítulo. Que estén Bueno, muy bien. muchas gracias a todos por escuchar, y bueno, un saludo grande.